¿En qué posición coloca la crisis haitiana al PLD y la Fuerza del Pueblo como oposición política? Se lo explico. El Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, como es lógico, estuvieron muy concentrados en la posibilidad de convencer al electorado dominicano que se opone al Partido Revolucionario Moderno de que ellos estaban dispuestos a unirse para desalojar al PRM del gobierno, aunque esto no era totalmente cierto, aunque esto no había sido operativizado realmente, porque en su vientre esta supuesta intención de alianza tenía conspiraciones que amenazaban con hacer estallar el propio vientre. Pero, de cualquier manera, ambas organizaciones tenían su táctica de posicionamiento en el escenario electoral y se habían concentrado en poner en relieve los déficits que ellos identificaban en la relación del gobierno de Luis Abinader con la población. Estaban concentrados en la inflación, concentrados en la inseguridad, concentrados en el no cumplimiento de promesas y concentrados en la identificación de hechos cuestionables en términos administrativos que le permitiera construir un discurso que igualara a este gobierno en términos éticos, en términos de corrupción, en términos administrativos, a los de Leonel Fernández y los de Danilo Medina. En eso estaban concentrados cuando estalla la crisis haitiana. Pero a pesar de que la efervescencia que genera la migración haitiana tenía amplios segmentos de la sociedad dominicana con algún nivel de preocupación, los PLDistas y los de la Fuerza del Pueblo no tenían una agenda para el incremento de las tensiones con Haití como consecuencia de la migración desbordada, y mucho menos tenían una agenda para una crisis derivada de una imprudencia de los haitianos, como ha sido la intención de desviar el río Masacre. Por tanto, en principio, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo se concentraron en minimizar el incidente que se producía entre el gobierno dominicano y los haitianos, porque no puede decirse gobierno haitiano, y los haitianos, a partir del hecho de que no representaba un peligro para la estabilidad de la nación dominicana, y tenían razón en esa parte. Lo que ocurre es que nuestra relación con Haití o con los haitianos es una relación muy emocional, no es racional, no es reflexiva. Poca gente utiliza el análisis como instrumento de comprensión de un evento entre los haitianos y los dominicanos. Lo que utilizan para conectarse con ese evento es la animosidad, la emocionalidad de la forma más negativa imaginable. Y el PLD y la Fuerza del Pueblo no pudieron ver hacia dónde iba esa disrupción emocional, mientras que parece que el gobierno de Luis Abinader, los estrategas de la reelección y del gobierno, sí sabían. Por eso Luis Abinader ha ejecutado una agenda que va desde una advertencia, realización de reuniones con los haitianos, hasta cierre parcial de la frontera, y concluye con el cierre global
completo de la frontera después de una amenaza, después de una advertencia. Si ustedes observan, el gobierno dominicano ha ido gradualmente endureciendo su posición frente a Haití, lo que significa que está ejecutando una agenda que lo conecta con la emocionalidad que él mismo va creando en la sociedad dominicana a partir de la comunicación de los eventos que hacen que los dominicanos se sientan agredidos por los haitianos. El gobierno lo ha manejado de manera muy inteligente, porque previamente, desde la Fuerza del Pueblo sobre todo, salía discursos que hablaban de la blandenguería del gobierno de Abinader frente a los haitianos. Incluso estaba creciendo una corriente comunicacional que presentaba al presidente Abinader como un traidor porque no tomaba medidas frente a la migración desbordada de los haitianos. Y esto generaba una efervescencia grande de la que se estaba aprovechando la oposición. El gobierno se montó en esa efervescencia y comenzó a tomar medidas que fueron quitándole esa arma a la oposición, pero que era validado por un evento simple de intento del desvío de un río, que se podía resolver represando el río más arriba en territorio dominicano. Simple. Pero al gobierno le conviene, al gobierno de Abinader, a la reelección le conviene el conflicto y le conviene que los haitianos estén estimulándolo. De manera que nosotros de aquí a las elecciones veremos lo siguiente, señores. Muchas acciones de cierre temporal de la frontera, porque cada vez que se cierre la frontera, el gobierno de Luis Abinader y el proyecto de reelección deja sin arma a la oposición. Y es muy probable que los haitianos, con su imprudencia, con su desorden, le den pretexto permanente al gobierno de Luis Abinader para que tome medidas frente a ello. Pero toquen Haití y suena aquí. Se acciona contra Haití y se recoge el beneficio, pero de manera electoral y política en República Dominicana. De manera que el ir y venir de la crisis haitiana será un constante hasta mayo, hasta que Luis Abinader le saque todo el jugo a esa crisis en favor de su reelección. Prepárese el PLD y la Fuerza del Pueblo, que eso es lo que viene.